Hay algo en los bosques que me perturba profundamente. Es como si la misma tierra respirara, como si los árboles susurraran secretos en una lengua olvidada. Me llamo María de la Luna, y durante años fui conocida como la curandera del pueblo. Mis manos eran capaces de sanar cuerpos y espíritus, y mi alma se mantenía en equilibrio entre el bien y el mal. Pero hubo un momento, una sola decisión, que rompió esa armonía, una decisión que cambió mi vida para siempre. Y todo comenzó con un libro olvidado entre las sombras. Recuerdo cómo me sentí aquella noche. La peste había arrasado mi pueblo, llevándose a mis amigos, a mis hermanos. Desesperada por salvar a los que amaba, decidí buscar más allá de lo conocido. No fue fácil encontrar el grimorio antiguo que se ocultaba en el corazón del bosque, un libro prohibido que había sido desechado por generaciones. Sus páginas, cubiertas de polvo y secretos, prometían devolver la vida a los muertos, pero nunca me dijeron que aquellos que regresaran no serían los mismos. Yo no lo sabía. Nadie lo sabía. Al principio, no entendí lo que había desatado. Los rituales comenzaron a funcionar, los muertos volvieron a sus cuerpos, y la aldea parecía respirar de nuevo. Pero pronto, un peso oscuro comenzó a caer sobre mí. Los muertos no regresaban como antes. Sus ojos vacíos, sus voces distorsionadas, su caminar torpe, era como si algo los hubiera poseído. Me di cuenta demasiado tarde de que había jugado con fuerzas más allá de mi comprensión. Y entonces, el bosque comenzó a cambiar. La tierra se volvió más densa, la niebla más espesa, y los árboles parecían moverse, como si respiraran. Es extraño recordar esos primeros momentos, cuando todavía pensaba que podía revertir el hechizo. Corrí por el bosque buscando respuestas, pero todo a mi alrededor parecía estar en guerra contra mí. Los árboles susurraban, las sombras se alargaban y, de repente, me di cuenta de que ya no podía retroceder. El hechizo me había marcado. Mi alma estaba condenada a vagar entre la vida y la muerte, prisionera de la maldición que había desatado. La maldición del bosque maldito, un lugar donde el sol nunca se muestra y donde el eco de mi último lamento nunca cesa. Mientras caminaba entre los árboles, pude oír las voces. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero luego, como una tormenta, las voces aumentaron. El lamento de aquellos a quienes había intentado salvar me perseguía, como si cada uno de ellos me acusara de haberlos arrastrado de vuelta a este mundo oscuro. Yo no quería esto. No quería ser la razón de su sufrimiento eterno. Y, sin embargo, el precio de mis actos se cobraba cada día. Era una sombra condenada a repetir su error una y otra vez, sin poder escapar. Aún ahora, en las noches más oscuras, puedo escuchar mi propio lamento resonando en el bosque. Un susurro que atraviesa el viento, que se escurre por las grietas de las casas, que se cuela entre las maderas podridas del pueblo. Lo que liberé aquella noche sigue acechando, esperando a ser liberado por completo. Y me pregunto, mientras miro la luna desde la oscuridad del bosque, si alguna vez habrá una forma de romper este ciclo, o si mi alma será condenada a vagar aquí, atrapada por el hechizo que nunca debió existir. Aquel día, el aire estaba denso, cargado de algo que no pude identificar. La peste había llegado al pueblo sin previo aviso, como una sombra silenciosa, robando vidas una tras otra. Nadie sabía cómo detenerla, y cada intento de curar a los enfermos parecía ser en vano. Mis manos, que antes eran capaces de sanar cuerpos rotos y almas heridas, ahora solo temblaban ante la impotencia. Me encontraba ante una desesperación que nunca antes había experimentado, y en mi mente solo rondaba una pregunta: ¿qué más podía hacer para salvarlos? Fue entonces cuando escuché los murmullos sobre el grimorio. Un viejo libro de magia, prohibido por generaciones, guardado en lo profundo del bosque. Las leyendas hablaban de su poder para traer a los muertos de vuelta, de revivir a aquellos que la peste había arrebatado. Era un susurro tentador, una esperanza frágil en medio de la desesperación. Pero, a pesar de todo lo que me enseñaron, no pude resistir la tentación. Pensé que, si podía salvar a los míos, el precio valdría la pena. Nunca supe que ese precio sería mi alma. El grimorio fue difícil de encontrar. Pasé días en el bosque, buscando entre las sombras y las ruinas de antiguas ruinas que el tiempo había olvidado. La tierra estaba extrañamente callada, como si todo lo que viviera temiera lo que estaba a punto de ser desenterrado. Cuando finalmente lo encontré, el libro parecía estar esperando por mí, cubierto de polvo y viejo como el tiempo mismo, pero sus páginas parecían susurrar, invitándome a desvelar sus secretos. Un hechizo de resurrección, prometía, pero jamás me dijo lo que sucedería después. Esa noche, me encerré en mi casa. Colocando velas en círculos, me rodeé de los objetos que mi abuela me había dejado,
amuletos de protección, hierbas sagradas y una copa de agua bendita. Sentí la presión del ritual en el aire, como si el propio bosque me estuviera observando, esperando que cometiera el error de invocar algo que no podría controlar. Pero no me detuve. Mis manos temblaban, pero el deseo de salvar a mi gente era más fuerte. Recité las palabras del hechizo, y en el momento en que lo hice, el aire se congeló. El tiempo pareció detenerse. Un grito que no pude identificar rasgó el viento, y la tierra bajo mis pies comenzó a vibrar. En ese instante, supe que había hecho algo irreversible. El hechizo no solo había traído a los muertos de vuelta, sino que había abierto un portal a algo mucho más oscuro. Algo que no estaba dispuesto a regresar sin cobrar lo que le pertenecía. Los muertos no regresaron como antes. Sus ojos vacíos reflejaban un abismo insondable. No eran ellos. No eran más que sombras que caminaban entre nosotros, llevando consigo el hambre de la oscuridad. Las primeras víctimas fueron los más cercanos a mí. Mi hermano, mi madre, mis amigos, sus cuerpos volvieron, pero sus almas nunca lo hicieron. Lo supe al instante. El alma de una persona no puede regresar sin pagar un precio, y ese precio era el mío. Me sentí observada. El bosque, siempre tan cercano, ahora parecía haberse vuelto en mi contra. Las sombras se movían, las ramas crujían, y el viento ya no era solo viento. El hechizo había roto el equilibrio, y yo era la única culpable. Los días que siguieron al ritual fueron extraños. Al principio, los muertos regresaron, como había prometido el libro, pero no de la forma que esperaba. Sus ojos vacíos no reflejaban la luz, y sus voces, que antes resonaban con cariño y sabiduría, ahora sonaban como ecos vacíos. En cada rincón del pueblo, se escuchaban pasos que no pertenecían a los vivos, sus cuerpos caminaban, pero no había nada en ellos que estuviera realmente allí. El hechizo había funcionado, pero no como me habían dicho que lo haría. Al principio traté de mantener la calma. Pensé que quizás necesitaban tiempo para adaptarse a su regreso. Pero la verdad era clara desde el primer encuentro, no eran ellos. Mi madre, que siempre había tenido una mirada llena de vida, ahora solo me miraba con unos ojos que carecían de toda esencia humana. Había algo más en su mirada. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté hablar con ella, encontrar alguna chispa de lo que había sido, pero nada más que un vacío me respondía. A medida que pasaron los días, el pueblo comenzó a cambiar. Las casas, antes llenas de risas y vida, ahora se volvían lúgubres. Los árboles que rodeaban la aldea parecían crecer con una rapidez sobrenatural, cubriendo el sol y sumiendo a todos en una oscuridad perpetua. Los gritos, los susurros, las sombras, todo se volvió insoportable. Algo más había despertado en el bosque, algo que estaba tomando el control de los muertos, algo que ya no podía detener. Yo había abierto la puerta a un mal que jamás imaginé. Fue esa noche, mientras caminaba sola por el bosque, que lo comprendí por completo. Las sombras se movían de una forma extraña, como si respiraran, como si fueran algo vivo. Sentí una presencia detrás de mí, algo que no podía ver, pero que me observaba, me acechaba. Mi corazón latía con fuerza, y mis pasos, ya cansados, me llevaron a un claro en medio del bosque. Allí, frente a mí, se encontraba el árbol más antiguo, sus raíces profundas como el abismo, su tronco lleno de marcas y símbolos olvidados. Y entonces lo supe, el bosque estaba vivo, y no solo eso, el hechizo había tocado algo que jamás debía ser tocado. Intenté huir, pero las sombras ya me rodeaban. Los muertos caminaban a mi alrededor, sus ojos vacíos fijados en mí, y por un momento, sentí que todo se desvanecía. Mis piernas ya no respondían, mi cuerpo se sentía pesado, y mi mente se nublaba. La sensación de ser observada era insoportable. Un susurro suave se filtró en mis oídos, una voz fría y llena de ira que decía: «Te hemos dado lo que pediste, ahora eres nuestra». No pude escapar. El precio por intentar desafiar la muerte me estaba cobrando más de lo que había imaginado. Desde esa noche, mi vida ya no fue la misma. Mi cuerpo caminaba, pero mi alma ya no estaba allí. Me convertí en una sombra, atrapada entre los vivos y los muertos. A veces, cuando cerraba los ojos, podía ver el rostro de los que había traído de vuelta, todos ellos mirándome, acusándome. Sabían lo que había hecho. Sabían que mi afán de salvarlos había sido lo que los condenó a un sufrimiento eterno. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirme. El hechizo no solo me había condenado a mí, sino a todos los que amaba. El bosque comenzó a reclamarme. Sus raíces se entrelazaban con mi alma, su oscuridad me devoraba. Cada noche, podía sentir su presencia, cada vez más cerca.
Sabía que no podía escapar. El bosque, y el hechizo que había desatado, me había marcado de por vida. Y ahora, no solo estaba condenada a vagar entre los muertos, sino que el bosque era mi prisión. La oscuridad del bosque me envolvía por completo. Cada paso que daba sobre las hojas caídas era absorbido por el silencio, un silencio tan denso que podía sentirlo en mis huesos. Los muertos ya no caminaban por las calles del pueblo. Ahora, se encontraban en el bosque, en las sombras, esperando algo. Yo ya no los veía con claridad. Sus rostros, alguna vez conocidos y llenos de vida, se habían transformado en máscaras vacías, sin alma. Pero algo en sus ojos, algo que se asomaba desde el fondo, me decía que aún había algo dentro de ellos, algo que me estaba buscando. Cada noche, cuando caía la luna llena, el bosque se volvía aún más extraño. Las sombras parecían moverse por sí solas, y los susurros se hacían más fuertes, como si todos los árboles, las piedras, el viento, estuvieran hablando en una lengua que solo ellos entendían. Yo ya no era la misma. La curandera que antes curaba a los demás ahora estaba atrapada entre los muertos y los vivos, condenada a ser testigo del horror que había desatado. Recuerdo cómo, una noche, me dirigí hacia el centro del bosque, donde la niebla parecía más densa que nunca. Sentí la presencia de algo más, algo mucho más antiguo que la muerte misma, algo que no debía haber sido despertado. Las ramas de los árboles crujían como si se abrieran ante mí, y en cada paso que daba, sentía que algo me observaba desde las sombras. Algo invisible, algo que estaba esperando que yo llegara. El bosque ya no era solo un refugio, se había convertido en una trampa mortal. De repente, una figura apareció ante mí, tan etérea como la niebla. Era un ser extraño, con el rostro desfigurado, como una mezcla de los muertos que había revivido, pero algo más, algo mucho más oscuro. Su boca se abrió, y con una voz rasposa, dijo: «Has despertado lo que no debía ser despertado. Has desatado lo prohibido, y ahora eres nuestra». El terror me recorrió por completo. Sabía que no solo estaba atrapada entre los muertos, sino que el mismo bosque me reclamaba como suya, como parte de la oscuridad que había liberado. La figura desapareció tan rápido como había llegado, pero la sensación de ser observada nunca me abandonó. Volví al pueblo, pero todo había cambiado. Los muertos, aunque caminaban entre los vivos, ya no estaban completos. Sus cuerpos parecían vacíos, como cáscaras, y sus ojos reflejaban una oscuridad que me helaba el alma. Era como si algo más que la muerte estuviera dentro de ellos, algo que se estaba alimentando de su sufrimiento y de mi culpa. Y el bosque, mi único refugio, se había vuelto una prisión. No había forma de escapar. Con el paso de los días, la presencia oscura del bosque comenzó a manifestarse de formas más perturbadoras. Los árboles, antes solo guardianes de secretos olvidados, ahora susurraban mi nombre en la oscuridad. Mi mente comenzaba a volverse frágil, como si cada susurro estuviera deshilachando los últimos vestigios de mi cordura. Los muertos que había traído de vuelta ya no eran los mismos. Se movían con lentitud, como marionetas, pero sus ojos, aunque vacíos, se llenaban de una desesperación que no podía ignorar. Algo dentro de ellos me llamaba, algo que no podía comprender. La angustia me consumía, pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras caminaba hacia el centro del bosque, una figura más se unió a las sombras. Esta vez no era un muerto, sino una presencia mucho más poderosa, más antigua. Era la entidad que había despertado al realizar el hechizo, y ahora no se conformaba con dominar el bosque. Quería mi alma, quería mi vida. Me miró fijamente, y me susurró al oído: «Te llevaremos con nosotros, María. Tu destino está sellado. El bosque nunca te dejará ir». En ese momento, supe que ya no quedaba esperanza. El hechizo que había lanzado había hecho más que liberar a los muertos. Había abierto una puerta a algo mucho más antiguo, y ahora, yo era su prisionera. No había forma de regresar. Esa noche, el viento traía consigo algo más que la fría brisa del bosque. Era como si la misma oscuridad se hubiera hecho más densa, como si el bosque, al que siempre había considerado mi hogar, me estuviera arrastrando hacia lo más profundo de su maldad. Cada paso que daba me acercaba más a un destino del que ya no podía escapar. Sentía que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. No era solo el bosque, sino una presencia que se había apoderado de él, algo que ya no podía controlar. A cada instante, la sensación de estar atrapada crecía. Los muertos, aquellos que había traído de vuelta, ya no eran los mismos. Sus cuerpos eran cáscaras vacías, sin alma, caminando por el pueblo con pasos torpes. Pero cuando los miraba a los ojos, algo me decía que había algo más en ellos,
algo oscuro que se alimentaba de mi culpa. Ellos ya no me reconocían, y yo tampoco los reconocía a ellos. El hechizo había fallado. Había buscado salvarlos, pero lo único que conseguí fue condenarlos a vagar sin descanso, atrapados entre dos mundos. Fue entonces cuando decidí ir más allá, adentrarme en lo más profundo del bosque, en busca de respuestas. Sabía que ya no había vuelta atrás. La oscuridad me envolvía por completo, y las sombras de los árboles parecían moverse a mi alrededor, como si respiraran, esperando que me acercara. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera aguardando por mí, y pronto lo entendí: el bosque ya no era un lugar seguro. El mismo bosque que me había sido tan familiar, ahora me reclamaba, como una fuerza viva que buscaba mi perdición. Al llegar al centro del bosque, encontré lo que buscaba: un altar antiguo, cubierto de musgo y raíces, que parecía estar esperando mi llegada. En el centro, una piedra oscura, marcada con símbolos antiguos que comenzaban a brillar con una energía que no podía comprender. Era como si el bosque hubiera creado este altar para sellar mi destino. Al acercarme, sentí una presión en el pecho, como si el aire me estuviera aplastando, como si cada respiración fuera un acto prohibido. Fue entonces cuando lo vi. La figura frente a mí, más alta y más imponente que cualquier ser humano, emergió de las sombras. No era humano. Era algo más, algo que no podía describir. Sus ojos, vacíos, reflejaban la misma oscuridad que consumía el bosque. Su voz resonó en mi mente, como un eco lejano, pero claro. Has despertado lo que no debía ser despertado. Has liberado lo que no puede ser liberado. Ahora, tu alma nos pertenece. Su presencia me paralizó. Sabía que no había forma de escapar. El pacto ya había comenzado, y la entidad frente a mí era la última prueba de que todo lo que había hecho no podía ser deshecho. Miré el altar y comprendí. El pacto ya estaba sellado. Si quería salvar a los míos, si quería que los muertos descansaran en paz, debía pagar un precio. Un precio que yo no podría pagar, pero que mi alma ya había aceptado. La entidad sonrió, una sonrisa que no ofrecía consuelo, sino una amenaza inminente. Tu alma será nuestra, pero a cambio, los muertos que trajiste de vuelta descansarán. El hechizo será completado. Pero tú, María de la Luna, serás parte del bosque, para siempre. No pude retroceder. Mi alma, mi vida, ya no me pertenecían. Era una prisionera del bosque, una sombra más entre las sombras. Acepté el pacto sin más palabras, sabiendo que lo que había comenzado con un intento desesperado por salvar a los míos, ahora me había condenado a un destino mucho más oscuro. Mi alma ya era parte de la oscuridad. La piedra comenzó a brillar con una luz negra y pulsante, y de repente todo se volvió frío. La entidad desapareció en la neblina, pero su presencia seguía en el aire, en cada rincón del bosque. El pacto estaba sellado. Y yo, por fin, entendí que no había escapatoria. Desperté en medio de la noche, pero no era como cualquier otro despertar. El aire estaba cargado de algo espeso, algo que parecía pesar sobre mi pecho. La luz de la luna ya no entraba por la ventana como solía hacerlo, ni los susurros del bosque me eran familiares. Era como si el tiempo hubiera cambiado, como si hubiera sido arrastrada a otro lugar, uno donde la realidad misma se retorcía. No estaba en mi casa, ni en el pueblo. Estaba en un espacio vacío, oscuro, donde la única presencia que sentía era la mía, y esa sensación de que algo más me acechaba. La entidad había cumplido su parte del pacto, al menos en apariencia. El bosque estaba más oscuro, las sombras más largas, pero los muertos que había traído de vuelta parecían estar en paz. No caminaban entre los vivos, ni hacían esos ruidos extraños, esos susurros que me perseguían noche tras noche. Pensé que había logrado lo que deseaba. Pensé que, al menos, el sufrimiento de los que había intentado salvar había terminado. Pero no contaba con lo peor. Yo no había sido liberada. Mi alma, que alguna vez fue pura y decidida, ahora flotaba en un espacio entre los vivos y los muertos. Era una prisionera de mí misma. No podía ver mi reflejo, ni sentía mi cuerpo como lo hacía antes. Era solo una sombra más, atrapada en un limbo eterno, condenada a vagar entre las mismas sombras que me habían acechado desde el momento en que desperté el hechizo. La vida y la muerte ya no tenían sentido para mí. El bosque ya no me hablaba de la misma forma. Las raíces, que antes me sostenían con su familiaridad, ahora se retorcían y se alejaban de mí. La oscuridad que había abrazado mi alma parecía haberse apoderado de todo lo que alguna vez conocí. Las sombras me rodeaban, no solo como testigos, sino como entidades propias, conscientes de mi sufrimiento, alimentándose de él. El pacto había sido más que un acuerdo. Era una condena,
una cadena invisible que me ataba al mismo mal que había liberado. Y lo peor de todo era que ni siquiera podía arrepentirme. El arrepentimiento era una emoción ajena a mí, algo que los muertos ya no sentían, y ahora, yo también había dejado de sentir. Cuando intenté hablar, mi voz no salió. Mis palabras se desvanecían en el aire como humo. No había sonido, no había eco. Era como si todo a mi alrededor estuviera sellado, como si el bosque hubiera absorbido todo vestigio de lo que alguna vez fui. Nada de lo que me rodeaba era real, ni siquiera yo. Solo quedaba una sensación de vacío, de desesperanza. La luna, que antes iluminaba mi camino, ahora me parecía ajena, fría, distante. El hechizo había borrado mi humanidad, y lo peor de todo era que yo ni siquiera lo había notado. Recordé a mi gente, a mi hermano, a mi madre, a los amigos que había perdido, a los muertos que había traído de vuelta, a quienes había fallado. El sacrificio había sido vano. Ellos ya no regresaron. No con vida. El precio no solo fue mi alma, sino todo lo que alguna vez amé. La vida de los que intenté salvar, la mía, todo se había convertido en una sombra, una ilusión oscura que no sabía si quería olvidar o enfrentar. A veces, cuando me quedo quieta, escucho sus voces. Son susurros lejanos, como si vinieran desde las profundidades del bosque, de un lugar donde el tiempo no existe. Me llaman, me piden que regrese con ellos. Pero sé que ya no soy parte de este mundo. Soy una prisionera del bosque, atrapada en un ciclo eterno de sombras y lamentos. El hechizo que jamás debió existir ha transformado mi alma en parte del mal que desaté, y ahora, me pertenece. Las noches se alargaban, y con ellas, mi sufrimiento. Los días ya no tenían sentido. El sol, cuando se asomaba, parecía estar a kilómetros de distancia, tan distante como lo que una vez fue mi vida. El bosque, ahora una prisión sin fin, me había transformado en algo más que una sombra, me había convertido en parte de él. Mi alma, que antes buscaba salvar a otros, ahora era solo una extensión del mal que había desatado. No había una parte de mí que no estuviera marcada por la oscuridad. Todo lo que había tocado se había corrompido. El lamento de los muertos ya no era solo un eco lejano, ahora resonaba dentro de mí, como una canción de cuna macabra que no podía callar. En mis momentos de desesperación, los veía. Los muertos que había traído de vuelta no descansaban. Sus sombras se deslizaban a través de los árboles, siempre cercanos, pero nunca alcanzables. Sabía que aún me culpaban. Sabía que cada uno de ellos llevaba consigo una parte de mi alma que nunca podría recuperar. El bosque susurraba mi nombre cada noche. Ya no era el viento, ni el crujir de las ramas. Era la misma tierra, la misma oscuridad, llamándome. El bosque no era solo un lugar físico, se había convertido en algo vivo, consciente de mi presencia, alimentándose de mi desesperación. A veces, cuando cerraba los ojos, podía sentirlo creciendo a mi alrededor, las raíces extendiéndose como dedos, tocándome, marcándome. Era como si el bosque quisiera arrastrarme hacia él, hacerme una con la tierra que ahora me dominaba. Una noche, mientras caminaba entre los árboles, sentí una presión extraña en el aire. El suelo vibraba suavemente bajo mis pies, como si algo subiera desde las profundidades. Entonces lo vi. Frente a mí, en un claro que nunca antes había visto, apareció la figura del árbol antiguo, el mismo árbol que había estado allí desde que tenía memoria. Sus raíces se alzaban hacia el cielo, como si buscaran algo. Algo que solo él y el bosque entendían. La figura que emergió de su tronco no era humana, pero no estaba lejos de serlo. Era una sombra, una presencia sin forma, pero su mirada estaba llena de conocimiento. Era el espíritu del bosque, la esencia misma de lo que había liberado. «Has fallado, María», dijo la voz, que no venía de ninguna boca, sino del aire mismo, de la tierra misma. El hechizo no estaba destinado a terminar, no así. El precio que pagaste es solo el principio. La oscuridad que liberaste ha tomado raíz en ti. Ahora eres uno con ella. Mis piernas temblaban mientras escuchaba esas palabras. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada intento por redimir lo que había destruido, había sido en vano. Yo no era la curandera que pensaba ser, ni siquiera la mujer que había sido en el pasado. Era la sombra del bosque, un eco que se desvanecería con el tiempo, pero que nunca desaparecería por completo. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz quebrada, pero llena de desesperación. «¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué no me devuelves lo que perdí?». La voz del espíritu se deslizó a través de mis pensamientos como un veneno. ¿Devolver lo que perdiste? No hay nada que devolver. Lo que liberaste ya no te pertenece, y nunca lo hará. Estás aquí porque lo deseaste. Has hecho un pacto,
y ese pacto es eterno. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, y el bosque se sumió en un silencio absoluto. De repente, supe que ya no tenía sentido seguir buscando una forma de redención. El pacto estaba sellado, y mi alma había sido devorada por la misma oscuridad que había desatado. Nunca volvería a ser la misma. No había vuelta atrás. El bosque me había absorbido por completo. Al principio, pensaba que todo lo que había ocurrido era una pesadilla. Pero pronto me di cuenta de que mi existencia ya no tenía límites. No había sueños ni pesadillas, no había descanso. El bosque había tomado mi alma, y con ella, todo lo que alguna vez fui. Mis pensamientos ya no me pertenecían, ni mis emociones. Vivía una sombra más en la oscuridad, atrapada entre lo que había sido y lo que nunca sería. El tiempo se volvió borroso. El ciclo de días y noches ya no tenía significado. Los muertos que había traído de vuelta, ahora, no eran más que fragmentos perdidos de lo que alguna vez fueron. Vagaban como yo, atrapados en un abismo sin fin, condenados a caminar por un bosque que se alimentaba de nuestra desesperación. Ya no había redención para ninguno de nosotros. Yo era su guardiana, su prisionera, y ellos, mis condenados. Lo que comenzó como un intento de salvar a los míos, ahora se había convertido en una eterna tortura. La voz del bosque ya no era solo un susurro. Era un grito constante, una llamada a la que no podía escapar. Cada raíz que tocaba, cada sombra que cruzaba, me marcaba. Me sentía cada vez más fragmentada, desmoronándome, perdiendo lo que quedaba de mi humanidad. Las noches se volvían más oscuras, y las sombras, que alguna vez fueron mis aliadas, se convirtieron en mis verdugos. Me seguían, me llamaban, me empujaban hacia lo más profundo de mi propia condena. A veces, los recuerdos llegaban en ráfagas. Mi vida antes de todo esto, mi familia, el pueblo, el amor por la curandería. Todo se desvanecía como una niebla, pero el rostro de aquellos que había intentado salvar nunca me dejaba. Su sufrimiento se reflejaba en mi corazón, y ese dolor era mi castigo. La maldición que había desatado no solo había condenado a los muertos, sino que también me había marcado a mí de una manera que nunca podría entender. No solo era la mujer del bosque maldito. Ahora yo era el bosque mismo. Una noche, mientras caminaba sin rumbo entre los árboles, algo diferente sucedió. Un frío indescriptible me recorrió, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Pensé que era otra de esas visiones o alucinaciones que el bosque solía enviarme. Pero no lo era. El aire se llenó de una presión asfixiante, y una fuerza oscura se alzó ante mí. Era como si el bosque estuviera tomando forma, como si fuera un ser consciente que ya no necesitaba mi alma para existir. De entre la oscuridad, apareció la figura de la entidad, esa que había sellado mi destino desde el principio. «No has aprendido nada, María», dijo con una voz que resonó en las profundidades de mi ser, como un eco interminable. «Lo que has desatado no tiene fin. El bosque vive ahora dentro de ti, y cada paso que des será una expansión de su poder. Estás condenada a ser la raíz de esta maldición, el punto de origen». Fue en ese momento cuando lo entendí por completo. No era solo mi alma lo que había sido tomada, era la esencia misma de lo que había sido. Mi vida, mi amor por el pueblo, mi deseo de curar. Todo eso había desaparecido para siempre. La oscuridad que había invocado no era solo un hechizo. Era el principio del fin, y yo era la clave de todo esto. La entidad, el bosque, todo había comenzado conmigo, y ahora no quedaba nada de mí, solo el vacío y la oscuridad. Mi corazón, si aún pudiera sentirlo, latiría con desesperación. No había escape. El bosque me había absorbido, y lo peor no era la condena que me esperaba, sino que ya no sabía si quería escapar. Mi alma había dejado de ser mía, y el abismo que había desatado me devoraba desde adentro. Con cada paso que daba, me adentraba más en la oscuridad, sabiendo que lo que había hecho había sellado el destino de todos. El bosque era ahora mi prisión, y no había nada que pudiera hacer para revertir lo que había comenzado. Había buscado salvar a los demás, pero ahora, lo único que quedaba de mí era la raíz misma de la maldición. Ya no sabía cuántos años habían pasado desde que me convertí en parte del bosque. El tiempo se disolvió en la oscuridad, y todo lo que quedaba de mí era una sombra, una presencia que vagaba entre los árboles. El lamento de los muertos, de los que había intentado salvar, ya no era un eco lejano, sino una realidad que me acompañaba siempre. Sus almas me reclamaban, y la mía ya no les pertenecía, pero tampoco les pertenecía al bosque. Me había convertido en un vacío, un suspiro de desesperación atrapado entre la vida y la muerte. El bosque, que había sido mi hogar, ahora me era ajeno. Cada árbol,
Cada raíz que se extendía hacia el cielo era como una cadena invisible que me mantenía prisionera. Ya no podía distinguir si el bosque me había absorbido por completo o si yo había dejado de existir para convertirme en él. Cada rincón de la oscuridad parecía ser una extensión de mi sufrimiento, un reflejo de lo que había causado. A veces, cuando el viento soplaba con fuerza, podía escuchar susurros que se entrelazaban entre las ramas. Era como si el bosque me hablara, como si las sombras tuvieran una voz propia. Me pedían que aceptara lo que había hecho, que aceptara mi condena, que me uniera a la oscuridad por completo. Pero había algo en lo más profundo de mi ser, un resquicio de lo que alguna vez fui, que me resistía. Sabía que ya no podía arrepentirme, pero la agonía de no haber podido salvar a los que amaba seguía desgarrándome. El espíritu del bosque, esa entidad que me había condenado desde el principio, seguía observándome en silencio. Su presencia nunca me abandonó, y en mis momentos más oscuros, su voz era la única que podía escuchar. No hay salvación, María me decía. Lo que has hecho es irreversible. Has liberado el mal, y ahora, eres parte de él. El bosque te pertenece, y tú nos perteneces. Pero aún en medio de esta oscuridad, algo dentro de mí luchaba por encontrar una última luz. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero algo dentro de mí seguía esperando una respuesta. Quizás era una última esperanza, un último suspiro de humanidad que se negaba a desaparecer. Y fue en ese momento, cuando ya no creía poder sentir nada más, que algo cambió. Una figura apareció en la oscuridad. No era un muerto, ni una sombra. Era alguien que yo había perdido mucho tiempo atrás. Mi madre. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora reflejaban una calma que nunca había visto en ella. Su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, tenía una expresión de paz que nunca conocí. María susurró con una voz suave, pero firme. El mal que desataste no es tu culpa. El bosque te reclama porque teme lo que todavía queda de ti. No todo está perdido. Por un instante, sentí una brisa cálida que acariciaba mi rostro. No sabía si era una visión, un sueño o una última aparición de mi madre, pero algo dentro de mí se despertó. ¿Podría ser que todavía había algo de esperanza? ¿Podría ser que aún quedara una chispa de luz en mí, a pesar de todo el daño que había causado? Mi madre me miró con compasión. Deja ir el dolor, hija mía. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes dejar ir el sufrimiento que te consume. El bosque no tiene poder sobre ti si tú decides liberarte de su sombra. Con esas palabras, sentí una ligera brisa que comenzó a despejar la niebla que me rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no había conocido desde antes de todo esto. Mi madre comenzó a desvanecerse, pero antes de irse, dejó una última mirada en mis ojos, llena de amor y comprensión. Cuando ella desapareció, me encontré sola nuevamente, pero algo había cambiado. La oscuridad seguía ahí, pero algo en mí había cambiado. El bosque ya no me reclamaba tan intensamente. La oscuridad que había sido mi condena ya no me consumía por completo. No sabía si alguna vez podría ser completamente libre de la maldición que había desatado, pero al menos ahora había una pequeña chispa de luz dentro de mí. El bosque seguía siendo mi prisión, pero mi alma ya no estaba completamente perdida. Aunque sabía que mi destino estaba sellado, también entendí que había algo en mí que todavía podía resistir. Quizás no había redención, pero al menos podía descansar sabiendo que había algo dentro de mí que nunca se extinguió por completo, la esperanza. Lo que comenzó como un simple acto de desesperación, un intento por salvar a los que amaba, se convirtió en una condena eterna. El bosque, ese lugar que alguna vez fue mi hogar, ahora era mi prisión, un espacio donde la oscuridad ya no me pertenecía solo a mí, sino a todos aquellos que había desatado con mi propia mano. Mi alma, destrozada, se fusionó con la tierra, las raíces y las sombras que rodeaban cada rincón de ese bosque maldito. Pero incluso en la más densa oscuridad, siempre hay un resquicio de luz. Aunque la maldición me reclamó, aunque el sufrimiento era mi única compañía, entendí que había algo dentro de mí que nunca podría ser extinguido, la esperanza. La esperanza de que algún día, algún suspiro del viento, alguna chispa perdida, pudiera traer paz a mi alma perdida. Sabía que nunca podría cambiar lo que había hecho, pero al menos ahora entendía que no todo estaba perdido. El amor y la luz que había buscado no se habían ido por completo. El bosque me sigue observando. Cada noche, las sombras se alargan, los muertos siguen caminando, y yo sigo vagando, atrapada entre los mundos, entre la vida y la muerte. Pero ya no me siento completamente perdida. Mi alma ya no grita de desesperación. Aunque el precio de mi acto fue alto y la condena eterna, aún hay algo dentro de mí que se niega a ser olvidado, mi humanidad. Y así, seguiré mi camino,
atrapada en el bosque, pero con la paz que viene de aceptar que, incluso en la oscuridad más profunda, a veces hay algo de luz que se puede encontrar. Comparte esta historia si tú también crees que algunos secretos deben permanecer enterrados.